Hola amigos del canal de Futbolistas para Cristo. En esta hora vamos a estudiar la lección número 6 de Camino al Éxito. Realmente el desarrollo de cada uno de estos temas ha sido interesante, ha sido de bendición para mi vida y espero que también lo sea para la de cada uno de ustedes que estará viendo este video. Regularmente, cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos, cuando enfrentamos alguna dificultad o alguna adversidad en el proceso de caminar al éxito, podría caer o llegar la desesperación o el desánimo o decepción a nuestras vidas, pero debemos recordar algo muy importante. Hay un versículo que a mí me bendice mucho, que está en Isaías 55, del 8 al 9, cuando dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son como los caminos de Dios. Así como hay una diferencia entre el cielo y la tierra, así es una diferencia entre los cielos, entre los pensamientos de Dios y los nuestros, entre lo que nosotros pensamos que estamos caminando y lo que Dios quiere que caminemos. Literalmente el versículo dice: Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. ¿Están más altos los cielos? Les juro que así es. Así que, pensando en esto, creo que no debemos desanimarnos, porque aún en medio de la adversidad nos podemos dar cuenta cómo Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. En este tiempo que vamos a estar estudiando esta lección, vamos a ver un personaje muy interesante llamado Daniel, quien desde muy pequeño es llevado cautivo a Babilonia para servir en el palacio del rey Nabucodonosor, el cual en un tiempo ordena escoger de un grupo de jóvenes hebreos para ser educados conforme a las costumbres que había en el palacio, para que estuvieran a su servicio. Y los elegidos fueron Daniel y tres amigos suyos, tres jóvenes de esa misma tribu, uno llamado Ananías, otro Misael y Azarías, quienes fueron confiados al cuidado de un hombre llamado Aspenaz. Pero hay algo muy interesante. Cuando vemos el libro de Daniel, versículos del 3 al 5 del capítulo 1, dice: el rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Además, deberían saber todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas le llevaran 3 jóvenes los más inteligentes y de mejores familias. Durante 3 años esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiaban y aprendían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Aspenaz, jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. ¿Cuáles características deberían tener estos jóvenes que iban a servir al rey? Dice que el rey pidió que escogieran gente bien parecida y que no tuviera ningún defecto. Es decir, quería gente que tuviera ciertas características físicas y que cumpliera con ciertos requerimientos, porque iban a estar en el palacio del rey, porque iban a estar al servicio del rey. Y de entre ellos escogen a 3 jóvenes. ¿Qué harían esos jóvenes en esos 3 años? Dice que 3 años iban a estar al cuidado de Aspenaz y que se iban a alimentar igual que el rey, iban a recibir una educación cultural acerca de lo que era Babilonia, acerca de las costumbres de los babilonios. Y en esos 3 años, después pasados esos 3 años, iban a venir a servir al rey. Y cuando continuamos en la lectura, me impresiona algo que pasa en la vida de Daniel. En el versículo 8 del capítulo 1, dice la palabra de Dios: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse comiendo esos alimentos. ¿Qué es lo que le dice Daniel? ¿Cuál fue la decisión de Daniel con respecto a lo que el rey había pedido?
Piensa por un momento, si tú estuvieras en un país que no conoces y estuvieras bajo las órdenes del rey de ese país y él te dijera que tendrías que comer lo que él come, que tendrías que aprender la cultura y tomar para ti esa cultura, ¿tú qué harías? Me impresiona lo que hace Daniel. Dice que él propuso, ¿en dónde? En su corazón, no contaminarse con nada que tuviera que ver con los babilonios. ¿Por qué? ¿Cuál crees que era la razón? ¿Por qué razón Daniel decidiría no contaminarse, aun y cuando era una orden directa del rey de ese país, del rey de esa nación? Estaba en una situación adversa, estaba pasando por una situación difícil, una situación que podría cambiar su vida, una situación que podría traer consecuencias a su vida si no obedecía al rey. Pero ¿por qué él decide no contaminarse con la cultura de los babilonios, con la comida de los babilonios? Yo creo que tenía mucho que ver su fe. Porque cuando tú lees la historia de Daniel te vas a dar cuenta que era un hombre que oraba y que estaba en una constante comunión con Dios. Versículos 11 y 13 del capítulo 1 de Daniel dice: entonces Daniel pasado ese tiempo, le dice, entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos, y le dijo: nosotros somos humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, denos de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey, y entonces podrá usted hacer con nosotros lo que le parezca mejor. ¿Qué le solicita Daniel a este hombre llamado Aspenaz, quien estaba a cargo del cuidado de ellos? Quien había recibido también una orden directa del rey de alimentarlos, de educarlos conforme a la costumbre de los babilonios. ¿Qué le solicita Daniel a este hombre? Le dice que haga una prueba durante 10 días, donde van a comer solo verduras y a tomar agua, y que establezca un comparativo. Y cuando tú continúas leyendo, te das cuenta de algo impresionante que pasa. El encargado de cuidarlos, versículos 14 al 17 del capítulo 1 de Daniel, dice: el encargado de cuidarlos aceptó hacer lo que Daniel le propuso, y 10 días después Daniel y sus amigos se veían muy sanos y fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey. Entonces el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a beber y a comer, y en vez de eso les daba a comer verduras. Estos 4 jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. ¿Qué fue lo que hace este hombre, este encargado? Acepta el desafío que le propone Daniel. De alguna manera vemos cómo Dios va acomodando las cosas en medio de la adversidad. Y tú te podrás dar cuenta la respuesta que Dios da a Daniel y a sus amigos. A Daniel y a estos otros 3 jóvenes que estaban también pasando por una misma situación que Daniel. Dice que Dios les dio sabiduría e inteligencia. Y me impresiona que dice que les dio mucha. Lo impresionante aquí es que Dios les da mucha sabiduría y mucha inteligencia, a grado tal que logran sobresalir más que los otros jóvenes que estaban recibiendo en teoría la misma educación y en teoría la misma alimentación. Había una diferencia.
había una marcada diferencia entre los demás jóvenes y Daniel y sus amigos. Había un anhelo de agradar a Dios, aun y cuando estos 4 muchachos se encontraban en una situación adversa. Estaban fuera de su país, estaban viviendo dificultades. Cuando vienen momentos difíciles en la vida de Daniel, él decide con sus amigos mantenerse firme en todo momento. Y el resultado que vemos en la vida de Daniel es tremendo, porque Dios incrementa el potencial de estos muchachos en medio de la adversidad. Pero ellos tomaron una determinación, ellos tomaron una decisión: seguir adelante, creyendo y confiando en Dios. De modo que cuando llegan delante del rey, no hay nadie tan inteligente como ellos, y de esta manera ellos se quedan al servicio del rey en el palacio. Dice el versículo 18 y 19 del capítulo 1 que cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, es decir, los 3 años, Aspenaz llevó a los jóvenes delante del rey Nabucodonosor, y el rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los 4 se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Daniel y de sus amigos? Dice que el rey no encontró a nadie más inteligente como ellos 4. Y los 4 se quedaron al servicio del rey. Los 4 se quedan al servicio del rey. Ve el resultado de lo que pasa. Muchas veces las situaciones adversas traen desánimo a nuestra vida, pero es ahí donde más tenemos que aprender a confiar en Dios. Es ahí cuando más tenemos que aprender a depender de Dios. Es ahí cuando nuestro corazón tiene que decidir mantenerse firme para agradar a aquel que nos ha llamado. Cuando tú sigues leyendo la historia de este hombre llamado Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, y quien escribió muchas profecías acerca del final de los tiempos y de cómo se iba a desarrollar la humanidad en los últimos días, te darás cuenta de algo muy impresionante: que Dios le dio un entendimiento y una sabiduría tan grande que hasta hoy en nuestros tiempos nos sorprende. En el capítulo 2, en el versículo 1, podemos ver que en cierta ocasión Nabucodonosor tuvo unos sueños muy extraños y se quedó tan inquieto que ya ni dormir podía. Entonces mandó a llamar a todos los sabios y adivinos que había en su reino, pues quería que le dijeran qué significado tenían sus sueños. Es interesante cuando tú lees la historia de Daniel darte cuenta que ninguno de los sabios del reino pudo interpretar el sueño, porque el rey no les contó el sueño. El rey les dice: quiero que vengan todos los sabios y que me digan qué fue lo que soñé y qué es lo que significa. Imagínate qué tremendo desafío está poniendo el rey a todos los sabios y a todos los inteligentes de su pueblo. Y los consejeros del rey insistían en que el rey les contara el sueño, pero él nunca se los contó, porque parte de lo que él quería es que el que lo interpretara supiera exactamente lo que había soñado. Los sabios volvieron a decirle: si su majestad nos cuenta lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Y el rey les dijo: creo que ustedes quieren ganar tiempo, se están poniendo de acuerdo para decirme puras mentiras, pero mi decisión no va a cambiar. Díganme qué fue lo que soñé y así sabré si son capaces de decirme lo que significa. Si no me dicen, mandaré que los castiguen a todos. ¿Qué castigo crees que tendrían aquellos que no interpretaran el sueño? Obviamente se iban a enfrentar a un castigo tremendo. Dice que iban a ser castigados todos. Si no le decían al rey lo que había soñado
y su interpretación. Nuevamente vemos a Daniel en una adversidad, porque él estaba en esa parte de esos hombres sabios que tenían que decirle. Era imposible, humanamente hablando, interpretar algo que no te han contado. Es humanamente imposible que tú puedas interpretar y saber algo que no te han contado. Pero hay algo interesante en la vida de Daniel, y es donde vamos a ver cómo él sigue confiando a pesar de la adversidad. Los versículos 14 al 19 del capítulo 2 de Daniel nos narran cuáles son los siguientes acontecimientos en la vida de Daniel. El jefe de los soldados del rey, que se llamaba Arioc, se dispuso a matar a todos los sabios de Babilonia. ¿Cuál era la orden? Matar a todos los sabios de Babilonia, porque nadie había sido capaz de saber lo que había soñado el rey, y mucho menos la interpretación. Pero Daniel fue a verlo y con mucho tacto le preguntó por qué había ordenado el rey matar a todos los sabios. En cuanto Arioc le explicó la razón de la orden, Daniel fue a hablar con el rey y se comprometió a explicarle el significado de los sueños, pero le dijo que para eso necesitaba un poco más de tiempo. ¿Por qué Daniel pide un poco más de tiempo? ¿Sabes por qué Daniel pide un poco más de tiempo? Si continuamos leyendo nos vamos a dar cuenta. Después se fue a su casa y ahí les contó a sus amigos lo que pasaba. A los otros 3 muchachos que estaban con él, va Daniel y les cuenta qué es lo que está pasando. Pero les dice algo muy interesante. Dice, también les pidió que oraran a Dios para que él no le pasara nada ni a ellos, ni a los sabios de Babilonia. Esa misma noche, Dios ayudó a Daniel y le aclaró el misterio del sueño. Veamos los pasos que tiene que dar este joven llamado Daniel, este muchacho llamado Daniel, cuando está enfrentando una adversidad. Dice que habla con Arioc para saber cuál era la orden que el rey había dado. Posteriormente habla con el rey y se compromete ¿a qué? A interpretar el sueño. ¿Qué le pide a sus amigos que hagan? Que oren por él, y que oren porque no quiere que todos los sabios de Babilonia sean ejecutados. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice que esa misma noche Dios le reveló a Daniel lo que tenía que contestar. ¿Sabes? En el tiempo de adversidad es un tiempo en el que tú y yo tenemos que orar. El tiempo de adversidad es el tiempo en el que tenemos que aprender a depender más de Dios. El tiempo donde estamos enfrentando adversidad, en lugar de quejarnos, en lugar de dar lugar al desánimo, en lugar de desesperarnos, tenemos que doblar nuestras rodillas y aprender a confiar en Dios y ponernos en las manos de Dios. Dice que Daniel se presenta delante del rey Nabucodonosor y le revela lo que Dios le había manifestado. Nos vamos a ir hasta el versículo 46 al 48 del capítulo 2 de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor oyó esto, se arrojó al suelo con la intención de adorar a Daniel. Además, ordenó que le presentaran a Daniel ofrendas como si Daniel fuera un dios. Luego le dijo Daniel: no hay duda, tu Dios es el Dios de todos los dioses. Él es el Rey de todos los reyes, Él lo sabe todo, y por eso tú pudiste explicarme este sueño tan misterioso. Enseguida el rey le dio muchos regalos costosos y además nombró gobernador de toda Babilonia y jefe de todos los sabios. Entonces Daniel le pidió al rey que pusiera a sus amigos en puestos de mucha importancia. Así Sadrach, Mesach y Abed-nego llegaron a ser administradores de Babilonia, y Daniel por su parte se quedó en la corte del rey. Qué impresionante respuesta de parte de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, aún en la adversidad, aún en los momentos difíciles, el nombre de Dios es exaltado a través de nosotros. Podemos ver en la vida de Daniel cómo después de interpretar el sueño, el rey Nabucodonosor reconoce
que el Dios de Daniel es el Dios de dioses, es el Rey de reyes y es el que lo sabe todo. Ahora Daniel y sus amigos no solo viven en el palacio, sino fueron nombrados administradores del reino. Cada dificultad que enfrentamos o cada dificultad que ellos enfrentaban, pudieron ver la mano de Dios, cómo Dios los respaldaba. Y después de cada dificultad superada, hay un avance en el propósito que tenían. No fueron las únicas dificultades que enfrentaron Daniel y sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados en un horno de fuego por no adorar una imagen. Te recomiendo que leas el capítulo 3 de Daniel más adelante en tu tiempo devocional. Y Daniel fue arrojado en el foso de los leones por orar a Dios. Cuando los otros sabios confabulan contra Daniel, porque él era el jefe de los sabios, y ellos empiezan a confabular para que toda petición fuera presentada únicamente al rey. Y entonces Daniel, en esa decisión tan firme que tenía de confiar en Dios a pesar de la adversidad, se pone a orar y tiene que ser arrojado a un foso de unos leones hambrientos. Y cuando tú lees el capítulo 6 de Daniel, que también te recomiendo que lo leas, te vas a dar cuenta cómo Dios lo protegió en medio de la adversidad. Dice que Dios bajó y tapó la boca de los leones y no se lo comieron. Y cuando fueron a sacarlo, el rey ordena que echen a aquellos que habían confabulado contra Daniel y dice que todavía no tocaban el suelo cuando los leones se los estaban comiendo. Muchas veces las personas sufren situaciones adversas en su vida y se vuelven amargadas, se enojan, y con el tiempo sus vidas se tornan negativas y manifiestan dureza hacia los demás. Tienen la tendencia a recordar los tiempos difíciles y decir, ese incidente arruinó mi vida. De lo que no se dan cuenta es que ese incidente reclamaba una decisión o una actitud o una respuesta. El haber escogido una actitud equivocada, no la condición que demandaba, fue lo que arruinó sus vidas. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a aquellos a quienes lo aman. Te repito nuevamente, te recomiendo que leas el capítulo 3 y 6 de Daniel y hagas un resumen y te darás cuenta cómo Dios está en medio de la adversidad, porque Él tiene un propósito y un plan para tu vida.